presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, enfrentará un juicio político después de más de 2 meses de discusiones en la Asamblea Nacional y en la Corte Constitucional. El 9 de mayo, la mayoría de los legisladores aprobaron que se haga un proceso para intentar destituir al mandatario. Lo acusan de peculado por permitir que continuara vigente un contrato por el que la estatal de transporte de petróleo Flopec perdía millones de dólares en una alianza con la empresa offshore Amazonas Tanker Pool. El mandatario también ha sido salpicado por posibles vínculos entre su gobierno y la mafia albanesa, un entramado que involucra a su cuñado Danilo Carrera. La oposición cercana al expresidente Rafael Correa lo sacará del poder o sobrevivirá Lasso al impeachment o incluso antes declarará la muerte cruzada para acabar también con el legislativo. Para analizar el tema de hoy en el debate nos conectamos con Quito, donde está André Benavides, abogado constitucionalista. Y desde Puerto Viejo nos acompaña también en Ecuador Fernando Casado, docente e investigador en la Universidad Técnica de Manabí. A ellos les doy la bienvenida y a ustedes, nuestros televidentes, les recuerdo que también hacen parte de este debate. Pueden dejar sus comentarios y preguntas en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como @France24_ES. Pueden comentar todo con la etiqueta numeral El Debate F24. Y a mí me encuentran en las redes como @MariaClaguirre. No olviden que todos los contenidos de nuestros programas están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Quiero entonces darle de nuevo la bienvenida a nuestros invitados y quiero comenzar por André Benavides. Gracias por acompañarnos y empecemos por explicarle a nuestra audiencia en qué consiste la acusación de peculado que le están haciendo al presidente y qué es esto de Amazon Tracker. Muchas gracias por la invitación, cordial saludo para usted y para todos quienes nos miran a través del debate. Pues bien, en la Constitución del Ecuador se establece como una de las causales de juicio político en su artículo 129 el delito de peculado. Y en el caso específico se le está siguiendo un juicio político al presidente de la República porque presuntamente existiría un desvío, una malversación de fondos públicos en un contrato que firmó la empresa pública Flopec con Amazonas Tanker, que es una empresa que se dedica al tráfico, al transporte de crudo pesado. En ese sentido, se ha dicho que el presidente de la República, presuntamente con su omisión por no haber denunciado a quienes en ese caso estaban gerenciando la empresa Flopec, permitió que se genere un perjuicio para el Estado aproximadamente de 6 millones de dólares. Y esa ha sido la causal de juicio político. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que ese contrato entre Amazonas Tankers y Flopec fue en el gobierno de Lenín Moreno. Y en el año 2021 se hace una adenda de ese contrato y en el año 2022 se renueva el contrato de manera automática. Y esa ha sido la causal de juicio político por el cual se le está siguiendo este proceso al presidente de la República, Guillermo Lasso. Fernando, quiero continuar con usted porque Andrés señalaba un punto que es importante resaltar aquí y es que los tratados que tenía Flopec, sobre todo con Petrochina, para transportar petróleo ecuatoriano, aún así, a pesar de que esto representaba pérdidas para la transportadora estatal, esto se hizo en el gobierno de Rafael Correa, fue entonces que se crearon estos convenios y como bien lo decía André, fue en 2021 con Lenín Moreno que se hizo la adenda número 3, es decir, en pocas palabras, el juicio político que enfrenta hoy el presidente de derecha Guillermo Lasso es por unos convenios y unos contratos que comenzaron en la era del correísmo. ¿Qué responder ante eso? Bueno, es una forma un poco maniquea de ponerlo, María Clara, pero en principio el problema es que si el peculado o el perjuicio para el Estado comienza en el gobierno de Lenín Moreno, en principio lo que ocurre es que son conocidos y no se les pone ningún tipo de enmienda o solución durante el gobierno de Guillermo Lasso. Pero ese no es realmente el problema, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de fondo aquí, María Clara? Que yo creo que es lo que debemos de analizar.
ante las crisis institucionales, la Constitución ecuatoriana ofrece distintas salidas constitucionales. Una de ellas es el juicio político, que se establece en el artículo 129 de la Constitución y en su apartado 2 habla del peculado. Esto es lo que ha cometido Guillermo Lasso, peculado. Pero en realidad ese no es el problema, María Clara. El problema es que venimos de una situación en la que el presidente y su gobierno han llevado a cabo una sistemática vulneración de su propio programa de gobierno, que aparece en un documento llamado Creación de Oportunidades. Que el presidente Guillermo Lasso viene de perder una consulta trucha, una consulta sesgada que él presenta y que el 5 de febrero es de manera masiva rechazada por la ciudadanía. Y que venimos de una situación de crisis en la cual, por ejemplo, la inseguridad se ha quintuplicado desde el último año de gobierno del presidente Rafael Correa hasta el día de hoy. Y entonces la crisis terrible en la que estamos necesita una salida. Ya debería, en realidad, de haber renunciado a su cargo el presidente Guillermo Lasso después del 5 de febrero, cuando presentó una consulta popular en la cual en realidad lo que estaba es haciendo una especie de tercera vuelta, una especie de buscar oxígeno a su gestión, y fue rechazado. Ahí ya tendría que haberse dado cuenta Guillermo Lasso que él no está apto para gobernar porque las cifras son deleznables. Pero aún así continuó empecinado en su gobierno del desastre y como consecuencia entonces las fuerzas que actualmente componen de forma muy heterogénea, no solamente el correísmo, sino fuerzas de muy diversa índole, desde el centro hasta la izquierda, no solamente el correísmo, sino también Pachacuti, con un alto componente indígena, también Izquierda Democrática, con un alto componente de izquierda, centro-izquierda liberal, también el Partido incluso Social Cristiano, de corte liberal, están apoyando este juicio político. Es decir, hay una serie de fuerzas que se han unido para tratar de salir de la situación de institucionalidad en crisis en la que está el Ecuador. Y eso es realmente lo que importa. Es Flopec, que además, recordemos, la Corte Constitucional ya le ha dado el visto bueno a que se pueda llevar a cabo el juicio político en contra del presidente por el peculado en el cual se incurrió en las contrataciones de Flopec. Pero Sí. que en realidad el trasfondo, María Clara, es muy profundo. El trasfondo es la crisis institucional absoluta en la que está el Ecuador. Claro, usted apunta a esta crisis institucional para decir no es solo por el caso del peculado de Flopec, sino la reforma constitucional que pierde el presidente Guillermo Lasso y que tanto impulsó, el aumento de la inseguridad, el aumento de los casos de narcotráfico. También están los audios que han revelado distintos medios de comunicación ecuatorianos en los que se muestra que un amigo de su cuñado es Danilo Carrera, y que su amigo Rubén Cherres tendría conexiones con líderes de la mafia albanesa y que tanto Rubén como Danilo estarían interfiriendo en el gobierno de Lasso para poner distintos personajes en ministerios y todo clave para supuestamente y presuntamente mover el narcotráfico. André, ¿usted está de acuerdo que esto, digamos, es un juicio político con la excusa del peculado, pero que detrás hay toda una situación que está criticando y que está presionando a Lasso? Yo creo que lo que primero tenemos que tomar en cuenta es que debemos respetar lo que dice la Constitución de la República. El juicio político es por la causal de peculado. Si bien es cierto, en Ecuador existen varios problemas en materia de inseguridad, en materia de empleo, en materia de educación, en materia de salud, eso no es la causal de juicio político. Decir que eso es la causal de juicio político es engañar a la ciudadanía. Y si quisiéramos decir que la causal de juicio político son estos problemas, también tendríamos que ver a aquellos que están en la Asamblea Nacional tratando de forzar unas elecciones anticipadas para ver la forma de cómo van a llegar al poder. En ese contexto yo creo que debemos ser respetuosos de la Constitución. La Corte Constitucional ha dicho la causal de juicio político es peculado. Y recordemos dos aspectos fundamentales. Los acusadores constitucionales plantearon también como causal la concusión en Petroecuador y en EMCO, en empresas públicas. Y la Corte Constitucional les dijo que eso no era admisible. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con la supuesta relación del gobierno con la mafia albanesa, la Corte Constitucional en el mismo dictamen dijo que el informe relativo a esos temas tampoco consta como parte de la acusación constitucional. Aquí lo que se debe demostrar es el peculado y la responsabilidad
política que podría tener el presidente de la República. Algunos dicen, no, es que esto es político. Que sea esto político no significa que es un juego del todo vale o un cheque en blanco, sino que se requiere demostrar al menos mínimos que permitan identificar la existencia de ese peculado. ¿En qué consiste el peculado? La malversación de fondos públicos. Y si el constituyente de Montecristi me estableció como causal un delito, yo tengo que relacionar los hechos con los elementos del tipo penal. Y hay algunas cuestiones que la Asamblea Nacional no ha considerado en este caso, como por ejemplo, la distracción de fondos públicos tiene que ser a favor del Lazo o para un tercero. ¿Quién es ese tercero y dónde está la plata? Segundo, ¿cuál es el monto de distracción de fondos públicos? No se ha dicho absolutamente nada. Y tercero, si es que el presidente de la República cometió peculado, ¿cuál era la posición para que él pueda tener la disposición, la libre disposición de esos recursos para favorecerse o favorecer a un tercero? Aquí lo que se está haciendo es generando un escenario para asumir una responsabilidad de unos pillos, de unos funcionarios pillos, con el único objetivo de censurar y destituir al presidente de la República. Vamos teniendo entonces dos visiones que son diferentes. Por un lado, quienes consideran como André que esto es un intento de la oposición de forzar unas elecciones anticipadas para quedarse con el poder que perdieron luego de que Guillermo Lasso asumió la presidencia del país en 2021 después de una época de dos presidencias de Correa y luego su ex vicepresidente Lenín Moreno, que luego, entre grandes comillas, traicionó a Correa y luego llega el banquero Lasso a tomar el poder. Y por el otro lado tenemos la visión de Fernando, que nos dice, no, esto es una institucionalidad que está en crisis y que necesitamos cambiar y que Lasso necesita renunciar porque el país lo amerita. Fernando, en esa visión de si para usted entonces no es una manera de presionar la salida del gobierno con la que la oposición no está de acuerdo, ¿qué responder entonces ante estas falencias o estos vacíos que está señalando André y que también están, por ejemplo, en el informe de la Comisión de Fiscalización, que no incluyó dentro del informe a miembros del correísmo que estarían involucrados también en estos posibles casos de corrupción? Vale, un par de apuntes antes de contestar la pregunta, ¿no? Antes, María Clara, estabas mencionado a Rubén Cherres, ¿no? Se te olvidó decir que Rubén Cherres fue asesinado, ¿no? Apareció encima muerto, ¿no? O sea, que el escándalo además es mayúsculo en ese sentido. Y en segundo lugar, que en realidad, María Clara, que has reproducido un poco lo que ha dicho André Benavidez, no se está intentando forzar unas elecciones anticipadas. Eso lo haría en todo caso Guillermo Lasso, en caso de que llame una muerte cruzada, que ha amenazado con que si avanza el juicio político, él llamaría a una muerte cruzada, lo cual desnaturaliza el propio mecanismo del juicio político que se está llevando a cabo hoy en día. Es decir, en el momento en el que el presidente Guillermo Lasso vea que puede tener éxito el mecanismo del juicio político, que lo que hace el juicio político es destituir al presidente, pero quien toma la posta es su vicepresidente, con lo cual no hay elecciones anticipadas. Cuidado, no Benavidez, no mientas en el sistema, o sea, en cómo funciona el tema del juicio político. En cambio, desnaturalizando el juicio político, si llama a las bravas el presidente Guillermo Lasso a una muerte cruzada, ahí sí disuelve la Asamblea, gobierna durante 6 meses por decreto y se llama a elecciones. Ahí sí habría una anticipación de las elecciones presidenciales, ¿no? Y de alguna manera también tenemos que ver que si se han puesto tantas fuerzas tan heterogéneas de acuerdo, incluso además sabemos que existe por el resto de las fuerzas políticas un elevado nivel de anticorreísmo. Si se están poniendo de acuerdo con el correísmo, que es la fuerza mayoritaria en cuanto al número de diputados dentro de la Asamblea Nacional, algo está ocurriendo en el Ecuador. Y por último, por supuesto que el motivo por el cual se va a llevar a cabo el juicio político es única y exclusivamente por el peculado en el que incurrió el presidente por el caso Flopec. Y si la Comisión de Fiscalización, dirigida por un acérrimo anticorreísta y pro-Lasso, Fernando Villavicencio, no ha incluido una serie de argumentos, es porque el mecanismo que se establece también legalmente de cómo se presentan los informes por parte de los presidentes de las comisiones es que a última hora, independientemente de lo que se haya acordado en esa comisión, que tenía una mayoría anticorreísta y pro-Lasso, puede el presidente de la comisión incluir y sacar los argumentos que le dé la gana.
Es Claro. decir, que al final lo que se ha presentado es un informe totalmente desvirtuado de lo que realmente se ha ido discutiendo en la Comisión de Fiscalización durante todo este tiempo. Por eso pasa ahora al Pleno. Y por eso se va a discutir ahora en el Pleno, donde no pueden utilizarse esos subterfugios y argucias. Y ahí es donde vamos a ver realmente los argumentos y ahí es donde finalmente se va a votar. Y si de 137 escaños se consiguen 92 votos, bye bye Lasso. El problema es que Lasso obviamente va a accionar antes, desvirtuando el mecanismo del juicio político de la muerte cruzada. Y es posible que esos votos se consigan porque hasta el momento la Asamblea ha tenido más de 104 votos para promover este juicio político contra Lasso, ya lo ha tenido en otras ocasiones, entonces estos votos los podría obtener. Fernando, sin embargo, una pregunta, si usted no está de acuerdo con la posición de André, que dice que la oposición quiere forzar unas elecciones anticipadas, si esto no es así como usted lo plantea, entonces, ¿por qué el partido del expresidente Rafael Correa, Renovación Ciudadana, está promoviendo abiertamente que Lasso llame a una muerte cruzada, lo que, como usted dice, traería elecciones anticipadas? No, el movimiento se llama Revolución Ciudadana, María Clara. Revolución Ciudadana, perdón, sí. No se preocupe. Y lo que ocurre es que en este momento estamos hablando, lo que se estaba discutiendo, María Clara, es si el juicio político adelanta o no las elecciones. El juicio político no adelanta las elecciones. Ahora, por supuesto... No, yo me refiero a la muerte cruzada, que el partido de Correa ha llamado directamente a la muerte cruzada. Claro, por supuesto, y el partido de Correa, obviamente, o el correísmo, o Revolución Ciudadana, obviamente lo que quiere es elecciones anticipadas. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que hacer es salir de este gobierno neoliberal que ha llevado al absoluto fracaso a la actual situación en el Ecuador. Porque si miramos los indicadores, si miramos el plan de gobierno creando oportunidades, se hablaba de intentar ir del puesto 93 en cuanto a corrupción al puesto 50 en el año 2025 después del gobierno de Guillermo Lasso. Ya estamos en el puesto 101. Cuando miramos la inversión extranjera, se intentaba incrementar a 1.500 millones de dólares al año la inversión extranjera. El año pasado fue solamente de 51. Cuando miramos también los índices de desigualdad, el índice Gini llegó a 0,47 puntos el año pasado, es decir, la peor cifra en los últimos 15 años. Y así sucesivamente. Por supuesto, y después, por supuesto, las cifras de inseguridad. 5,7 muertos por cada 100.000 habitantes en el año 2017, último año de Correa, y hoy 25,5 muertes, se ha quintuplicado la cifra por cada 100.000 habitantes. Por supuesto que hay que llamar a elecciones. Es que el actual burgomaestre de este país no lleva el país, sino la deriva. Ahora, el juicio político no es el mecanismo para las elecciones anticipadas. La muerte cruzada sí. Entonces, por supuesto que el correísmo, y a la luz de las elecciones pasadas locales en las que se obtuvieron plazas tan importantes como Guayas, Guayaquil, Quito, Pichincha, es decir, sí, las principales plazas las obtuvo el correísmo en una victoria histórica, y que la población claramente se ha decantado a favor del correísmo, eso indica claramente que va a haber una victoria del correísmo en las próximas presidenciales y que la gente lo está pidiendo porque así ha ocurrido en el referéndum, en el Consejo de Participación Ciudadana, en las distintas elecciones de prefectos y de alcaldes, etcétera, etcétera. Entonces, André, ¿usted está de acuerdo con esta visión de que hasta el momento el gobierno de Lasso ha llevado prácticamente por las riendas de la perdición a Ecuador, como lo plantea Fernando, y qué responder ante esto y si esto está o no relacionado con el juicio político? Pero primero tenemos que tomar en cuenta que aquí no se ha hablado de falsedades, como dice Casado. Porque, en efecto, como usted bien lo señaló, el movimiento Revolución Ciudadana y el bloque de UNES en la Asamblea Nacional, en el marco del juicio político, se han mandado 2 comunicados diciéndole al presidente, vea, independientemente del juicio político, la muerte cruzada. Y además, lo que ha dicho es también el expresidente de la República, Rafael Correa. Ha dicho, no tenga miedo, active la muerte cruzada, prácticamente acorralando al presidente de la República. Y obviamente que aquí no es cuestión de defender la gestión del presidente Lasso, que en efecto tiene varios errores, tiene muchos errores, tampoco podemos desconocer aquello. Pero también no es loable que una Asamblea Nacional, que es la peor de la historia, incluso que la anterior, que era más corrupta, trate de destituir al presidente. Se dice, no, la Asamblea Nacional está al lado del pueblo. Una Asamblea Nacional que tiene el 4% de aceptación.
Va a destituir a un presidente que tiene el 17% de aceptación. O sea, aquí estamos Que sigue siendo igual de baja, ¿no? 17% de aprobación es bajo. Por supuesto, pero aquí estamos más bien haciendo una competencia de quién es el menos peor. Una Asamblea Nacional que también ha estado enlodada por actos de corrupción, de diezmos, que se dedica a resolver cuestiones que no solucionan los problemas del país. Hace unos meses declararon el día del mazapán, el día del bizcocho, el día del perro. Eso es lo que hace la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional, con esa calidad, va a destituir a un presidente de la República. Y en ese sentido yo creo que más allá del debate político que podamos tener, la Asamblea Nacional también queda debiendo al país, porque si bien es cierto, está haciendo su trabajo, que es el de control político, no ha resuelto los problemas de inseguridad, no ha aprobado leyes de extinción de dominio, no da trámite a las reformas parciales que tiene que ver con la complementariedad de Fuerzas Armadas con la Policía Nacional, entre otros tantos normativas que requiere el país y que está pendiente de eso. 4 meses enfrascados en procesos de control político y hasta la fecha ni una ley que en realidad pueda resolver los problemas de los ecuatorianos. Y le quiero hacer una contrapregunta porque usted dice que la oposición quiere acorralar al presidente Guillermo Lasso y casi que forzarlo a una muerte cruzada. Sin embargo, el mismo mandatario ha dicho que él estaría dispuesto a hacer un llamado a una muerte cruzada ante este juicio político. ¿Cómo defender entonces eso? El presidente de la República ha dicho lo siguiente, que la Asamblea Nacional no le ha permitido gobernar. Al menos 3 leyes han sido negadas por parte de la Asamblea Nacional. Leyes que tienen que ver con la transformación digital, leyes en materia económica. La ley de comunicación prácticamente salió en otro contexto. Y es importante indicar que el presidente de la República ha manifestado que el día del juicio político va a desnudar a los asambleístas que tienen relación con el narcotráfico, con bandas criminales y que evidentemente por debajo de la mesa están cometiendo actos de corrupción y extorsión. Así que también los señores de la Asamblea no es que son unos angelitos, y ellos están a la expectativa de que se vaya el presidente Lasso, que asume el señor Borrero, cooptar y cogobernar. Eso es lo que se pretende. Y evidentemente de esa forma allanar el camino de cara a unas elecciones anticipadas o para las elecciones del 2025. Aquí quiero hacer una claridad y es que para que en Ecuador el presidente pueda llamar a la muerte cruzada, que ya como lo están explicando nuestros panelistas, es disolver la asamblea y convocar, gobernar por decreto y convocar a elecciones anticipadas. Para esto se necesita uno de 3 requisitos. Uno, que el gobierno considere que el legislativo no le está dejando manejar y está obstruyendo su plan de gobierno. La segunda es que haya una grave crisis y una conmoción interior. Y la tercera y la última es que el legislativo aplique funciones que no tiene. En este sentido, el oficialismo está un poco diciendo que el legislativo, que la asamblea está obstruyendo sus planes, y por el otro lado los opositores y el correísmo constantemente están apelando a una grave crisis y conmoción interior. Estas palabras todo el tiempo están en ese discurso. Le quiero preguntar a Fernando, en caso tal de que el presidente Guillermo Lasso sea destituido, este será el primer juicio político que hay en Ecuador desde la Constitución del 2008. ¿Qué implicaciones podría traer esto? Primero, haciendo una alusión directa a lo que tú acabas de decir, en el caso en el que triunfe este juicio político, pues obviamente se habrá dinamizado lo que tiene que ver con la institucionalidad democrática. Tengamos en cuenta que en cualquier democracia el check and balances es fundamental, ¿no? Los pesos y contrapesos entre los distintos poderes, ejecutivo y legislativo. No podemos tener un poder por encima del resto, al igual que, por ejemplo, una democracia parlamentaria o una moción de censura siempre es celebrada en el sentido de dinamiza el juego democrático. Ahora, cuidado con hacer afirmaciones temerarias, como la de Benavides, ¿no? Decir que esta es la asamblea peor de la historia. O sea, ¿de dónde viene el argumento? ¿Dónde está el dato? Que esta asamblea tiene mayor corrupción que la anterior, por temas de diezmos. ¿De dónde viene el dato? Yo trato de ser muy serio cuando hago mis afirmaciones. Yo trato de respaldar todo lo que digo con datos concretos. Entonces, o hablamos de argumentos o hablamos de pareceres sesgados. Pero yo creo que es más serio hablar de argumentos. Y efectivamente,
Ambas instituciones, en este momento, tanto el presidente de la República, Guillermo Lasso, tiene uno de los peores, si no el peor, indicador de popularidad, y también la Asamblea Nacional Ecuatoriana tiene unos terribles índices de popularidad y de confianza en la población. Por eso mismo es tan importante salir de la situación de crisis política en la que nos encontramos y, sobre todo, en una situación en la que sea nada más y nada menos que en la región más violenta del mundo, que es América Latina, se han quintuplicado los niveles de inseguridad. El Ecuador, en el año 2017, último año de Rafael Correa, tenía uno de los indicadores de mayor seguridad en el continente, por no hablar de todos los estándares sociales, incluido desigualdad, pobreza, etcétera. Y hoy en día están en los peores indicadores del continente. Hoy en día la desigualdad en el Ecuador es comparable a los peores indicadores de toda la región, a la par de, somos el tercer país más desigual, junto con Colombia y con Haití. Y ese es el gran problema, María Clara. Y por eso, además del peculado en el que, por supuesto, ha incidido por el caso Flopec el presidente, por el cual se le lleva el juicio político, aquí hay un problema de institucionalidad y de crisis y, por supuesto, el Ecuador necesita alternativas y salir de un gobierno que es un gobierno que hasta ahora ha sido una losa para el país, un país a la deriva. Sí, y según usted, ¿cómo salir entonces de esa crisis? ¿Cuáles pueden ser las soluciones? ¿Juicio político, muerte cruzada? Desde luego que ahora mismo el juicio político va a darle un recambio al país, ¿no? Es decir, si salimos del presidente Guillermo Lasso, pues otro será quien esté al frente del país. Y desde luego yo sí creo que después del fracaso de las elecciones del 5 de febrero, después de lo que está siendo cómo se han aglutinado las distintas fuerzas políticas, no solamente el correísmo, aunque sea el mayoritario en la Asamblea, pero otras muchas fuerzas políticas de muy diversa índole en torno al juicio político. Aquí lo que se está demandando es claramente unas nuevas elecciones. Aquí lo que se está demandando es un recambio de quienes están dirigiendo y administrando el país, porque actualmente, tanto en el ámbito económico como en el ámbito social, como en el ámbito de seguridad, el actual gobierno es un auténtico desastre, está claro, ¿no? Y ahí hay muchos mecanismos democráticos para hacer un recambio en la dirigencia de quien está al frente del Poder Ejecutivo. André, ¿y se necesita ese recambio según usted o usted considera que esto es una presión de la oposición en un intento por retomar el poder? Bueno, yo antes de responder a su pregunta respecto si es que existen datos, sí, obviamente que existen datos. Basta revisar los informes del Observatorio Legislativo de la Asamblea Nacional y cuántas leyes se han aprobado, qué se ha hecho en la Asamblea Nacional. Eso en lo numérico. Ya en lo fáctico tenemos una Asamblea Nacional donde un asambleísta violó a una mujer embarazada en horas laborales, antes de presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra del presidente de la República. Y tenemos a una de las acusadoras que tiene serios problemas personales, tiene algún interés personal con la empresa Flopec, en donde supuestamente dieron haciendo desde una oficina de la empresa para favorecer, en este caso, la vigencia del contrato con Amazonas Tanker. Pero más allá de eso, creo que es importante tomar correctivos que permitan solucionar la grave crisis institucional que vive nuestro país. Y en ese sentido, yo sí puedo decir que el Ecuador, a partir del año 2018, con la consulta popular de Moreno, prácticamente se pateó el tablero institucional, dejando autoridades transitorias, dejando autoridades que más bien velaron por los intereses de unos pocos en lugar de los ecuatorianos, ejemplo de aquellos que tenemos casi 6 años sin Contralor General del Estado. Por otro lado, yo creo que sí hay que hacer cambios en materia económica, totalmente de acuerdo. Me parece interesante lo que ha pasado en esta semana, en el cual el gobierno nacional ha firmado una deuda, el pago de deuda a través de la protección de zonas naturales del país. Y evidentemente el principal problema que ahora tenemos los ecuatorianos, incluso por encima del tema económico, es la inseguridad. Porque los ecuatorianos no sabemos que si al salir de nuestras casas vamos a poder regresar. Ese es el principal problema que ahora tenemos los ecuatorianos. Y hay que hacer un cambio de 180 grados que nos permita superar aquello y posteriormente retomar el tema económico, porque sin seguridad, sin la tranquilidad, evidentemente no puedes abrir los comercios, no puedes generar inversión y no puedes
la economía. André, pero entonces usted coincide en un punto que plantea Fernando y es, uno, reconocer que hay una crisis institucional y dos, decir que la seguridad es el principal problema de los ecuatorianos en este momento. ¿Cómo salir entonces ante estas crisis? Bueno, yo creo que en este caso lo que se debería hacer es replantear la forma de gobierno que ha hecho el presidente de la República. Creo que debería ser el cambio de algunos ministros que no estuvieron preparados para asumir esta responsabilidad. Por otro lado, yo creo que se deben hacer acuerdos políticos sobre la mesa en el cual nos permita generar condiciones de gobernabilidad, y en el caso de la Asamblea Nacional, yo esperaría que este 14 de mayo, donde se van a elegir nuevas autoridades, se plantee una agenda legislativa que responda a las necesidades y requerimientos que tenemos los ecuatorianos, pero principalmente al Plan Nacional de Desarrollo y a los ODS, y también a los objetivos de desarrollo a los diferentes objetivos que tenemos como país, que evidentemente pueden ser transformados en política pública. Si hacemos eso, yo creo que al menos podríamos salvar los muebles, pero no podemos desconocer la grave crisis en todos los ámbitos que está viviendo actualmente el Ecuador. Yo creo que con una destitución de Lazo se va a solucionar los problemas de inseguridad, con una muerte cruzada se van a solucionar los problemas económicos. Si esa es la salida, que lo hagan de inmediato, pero si eso es solo un capricho político, ahí estamos hablando de otra cosa. ¿Capricho político o la salida para esta crisis institucional? Fernando, ¿usted qué piensa? ¿Para usted este es un intento de golpe de Estado parlamentario como lo cataloga Lazo, o por el contrario es la respuesta a una crisis institucional, pero con la que Correa quisiera regresar al poder? ¿Usted qué opina? Bueno, igual, María Clara, voy a hacer un par de incisos antes de contestarte a la pregunta, ¿no? A ver, no, cuidado con las temerarias afirmaciones, ¿no? Yo alucino con que un abogado constitucionalista hable de dos casos que son recientes y que están en proceso de investigación, como que si fueran ya hechos probados y definitorios, ¿no? Como acaba de afirmar en torno a dos ejemplos que ha mencionado de asambleístas. Eso desmantela uno de los principios fundamentales del derecho, que es la presunción de inocencia, y está cambiándolo por una presunción de culpabilidad. Entonces, eso no se debería de hacer, ¿no? Porque todo el mundo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Eso por un lado. Por otro, también, en cuanto a las estrategias que ha presentado Benavides para mejorar los índices de seguridad, se acaban de hacer. Él habla de cambiar ministros y los ministros se cambiaron prácticamente la semana pasada, ¿no? Entonces, eso también lo que demuestra es que no hay forma de salvar al presidente Lasso en cuanto a sus políticas de seguridad. Porque fíjate, María Clara, te comento, en el plan Creando Oportunidades 2021-2025 que el propio presidente Guillermo Lasso presenta, normalmente las víctimas por inseguridad se miden por cada 100.000 habitantes. Y él lo que planteó en ese programa Creación de Oportunidades fue bajar desde el 2021 al 2025 de 105 a 100 las muertes por cada 1.000.000 de habitantes. Fíjate qué cutre, ¿no? Le voy a pedir que redondee la idea, que lastimosamente se nos está acabando el tiempo. Vale, pues María Clara, lo que te digo, que es que en vez de haber bajado de 105 a 100, ha subido a 255, y que efectivamente no se puede llamar golpe porque es un mecanismo institucional establecido en la Constitución del año 2008, por lo cual lo que se hace es dinamizar una democracia que tiene mecanismos para salir de un poder ejecutivo cuando éste no cumple con sus compromisos, con su plan de gobierno, como está ocurriendo actualmente, y que por lo tanto hay mecanismos para salir de él. ¿Por qué otros poderes como la Asamblea Nacional, Poder Legislativo, pueden hacer juicios políticos y posteriormente ojalá haya un anticipo de elecciones, porque actualmente no hay salida a esta crisis? André, y su conclusión para terminar, ¿para usted es un golpe de Estado parlamentario como lo defiende Guillermo Lasso, o es un juicio político con el que Correa quisiera regresar al poder? Bueno, yo creo que ni lo uno ni lo otro. Yo ahí sí voy a discrepar con quienes piensan que el juicio político es un golpe de Estado. Es un mecanismo de control político que evidentemente tiene algún tipo de interés para poder cooptar Carondelet, esa es otra cosa, y hacer ese bypass constitucional para poder gobernar, no sé desde dónde. Pero algunos también están pensando es que con este mecanismo de alguna forma se podría tratar de traer al expresidente Correa. Pero para que ocurra aquello tienen que darse varios factores.
El primer factor es que tiene que ser declarado inocente en la justicia porque tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada. El momento que pise Ecuador, sí, va a ir privado de su libertad, a menos que a través ya de estando en el poder se presente un recurso de revisión y con eso se tumbe todo el proceso penal, pero esa es otra cuestión. Yo en realidad en el corto plazo creo que al menos ese objetivo no va a ser posible porque existen sentencias condenatorias de por medio que van a ser difícil darle la vuelta en ese sentido, más allá de las deficiencias que pueden tener las sentencias, ¿no? Claro, y que también tenemos que ver cómo se resuelve este juicio político y que esperemos hacia finales de mayo tengamos la respuesta de la Asamblea Ecuatoriana. André Benavides y Fernando Casado, gracias por acompañarnos. Lastimosamente se nos acaba el tiempo y a ustedes nuestra audiencia. En nombre del equipo técnico les agradecemos por su sintonía. La producción de este programa estuvo a cargo de Andrés Doncel y la producción de invitados con Tania Herrera. Ustedes sigan dejando todos los comentarios y sigan conectados con France 24.